Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, feliz inicio de semana a usted que nos sintoniza en su programa Criterios. Como siempre, para iniciar la semana es bueno comenzar con un buen análisis político sobre los últimos temas que han acontecido en estos días posteriores. ¿Cuál es el impacto de los temas que han sucedido? Por ejemplo, se sigue hablando de lo que sucedió dentro de la Asamblea Legislativa sobre la comisión que está investigando los fondos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. También hay mucho que hablar respecto a la fosa clandestina que se ha encontrado en Nuevo Cuscatlán y cómo nos vemos democráticamente ante el mundo. Eso y más, nosotros lo estaremos dialogando con el coronel José Antonio Castillo, quien es analista político. Muy buenas noches, coronel. Buenas noches, Fernando. Un saludo a toda la audiencia. Esperamos poder aportar en esta noche un poco sobre esa temática variada sobre la cual ha mencionado. Es muy importante todo lo que está pasando en nuestro país y creo que cada quien desde su arista personal va formándose un criterio de la situación nacional y esperamos que pueda llegar al oído de nuestros televidentes y poder también dar un aporte desde nuestra arista particular. Desde luego, y es un placer que nos acompañe. Entonces, vamos entrando en materia. Se sigue hablando muchísimo sobre lo sucedido al padre rector André Bolívar. Para muchos está bien lo que se hizo, está bien que la Asamblea Legislativa lo haya llamado. Para otras personas es una ofensa lo que le ha sucedido y al grado de comparar a la universidad con lo que se denomina como ONGs fachada. Realmente, ¿cómo se puede ver? ¿Se puede ver como era lo correcto que se hiciera o es un insulto al padre rector? La Asamblea Legislativa tiene la facultad para crear las comisiones legislativas que así lo considere oportuno. Ha tomado mucha relevancia las comisiones que ha formado en relación a investigar fondos que han sido asignados por el Estado a través del presupuesto general de la Nación y dentro de ellos se encontraba alguna investigación que buscaba hacerse en contra de la UCA. Yo creo de que la investigación per se no está mal. Lo que pasa es la forma de cómo se dirige el interrogatorio dentro de la Asamblea Legislativa, que más parece un tribunal inquisidor, en el cual prácticamente luego de que el rector de la UCA diese a conocer de qué forma había recibido algún tipo de dinero, que dice, nosotros no hemos recibido ningún fondo que viene directamente a la UCA, sino que nosotros hemos hecho una campaña que necesitaba el gobierno, temas como la PAES, y que se le pidió en programas específicos y que la UCA participa dentro de ellos, pero que eran programas que estaban siendo controlados por el Ministerio de Educación. En todo caso, a quien habría que investigar cómo se hicieron o gastaron esos fondos sería al Ministerio de Educación, no a la UCA, que no es más que el ejecutor del programa. Al final, dado la forma en cómo se conduce esa interpelación que se le hace, tenemos que la UCA salió fortalecida, el rector de la UCA sale fortalecido y los diputados comienzan a perder, están perdiendo mucho de su popularidad y lo pueden ver en las encuestas de opinión pública varias que se tienen, en cual la nota que se le da a los diputados es muy poca. No necesariamente porque no se tenga que investigar todos los temas de corrupción, ese es el kit del asunto. Aquí en este país es necesario que se investigue la corrupción del pasado, pero que también no se deje de obviar la corrupción del presente, y mucho menos cuando también hay señalamientos de casos específicos que Estados Unidos ha dicho, ha enviado un listado, la lista de Engels, en la cual da a conocer casos en los cuales, y tal como lo dice la señora embajadora de los Estados Unidos, quien está en la lista Engels es porque merece estarlo.
Estados Unidos no va a ser una presentación y a colocar un listado al azar, siendo temas que tiene que intervenir la justicia, ya sea tanto nacional o internacional. Creo que en este tema de la investigación que está haciendo la comisión deben evaluar la forma en cómo lo están haciendo y quizá ampliar el radio de acción, no solamente a investigar la corrupción que se cometió en el pasado, sino que también hay otros señalamientos que vienen y que merecen ser investigados. Ahora, ¿por qué la UCA y por qué no las demás que también participaron en la ejecución del proyecto del Ministerio de Educación? Quizá la UCA sea la primera de las universidades que va a ser llamada, lo desconozco. Lo que sí puedo manifestar es que pareciera de que se trata de callar voces disidentes o que le son molestas al gobierno de la República, en el sentido de que puede estarle ocasionando mucha incomodidad en cuanto a que la UCA se convierte en una vocería que genera opinión pública y que traslada esto a la ciudadanía, y que probablemente esta pueda ser una de las razones para que se le haya hecho ese señalamiento. Es bien claro, y la forma en cómo se busca tratar de increpar y decir, por ejemplo, que hayan recibido una cantidad de dinero cuando el rector de la UCA le está diciendo: nosotros no hemos recibido ese dinero, nosotros participamos dentro de un programa que se nos pidió, y que la UCA lo que hizo fue apoyar esa parte de ¿cómo se llama?, específica que el Ministerio de Educación estaba requiriendo. Te digo, la UCA ha tenido, ¿cómo se llama?, y tuvo toda la información como para poder presentarla en los folders correspondientes, y a pesar de que, te digo, yo he sido a veces un crítico de la UCA por las decisiones que ha tomado, también es de reconocer que este centro de estudios ha sido una casa que ha formado a miles y miles de profesionales que en el tema propiamente en el ámbito de la educación, en esa área la universidad ha contribuido mucho con nuestro país, en tanto que ha formado muchos profesionales. Ahora también, uno de los diputados, específicamente que Alex Navarro mencionaba, le decía al rector de la UCA: bueno, ustedes viven señalando al gobierno, pero ¿por qué no lo hicieron con gobiernos anteriores? Ahora, coronel, usted que también sabe muchísimo de historia, ¿es cierto esto? ¿O es que la UCA no ha hecho diferencias y a todos los gobiernos los ha criticado? No, la UCA siempre ha sido una voz incómoda para la mayoría de los gobiernos de turno. O sea, esto no es que se le haga señalamientos a los gobiernos. Si podemos partir a partir del nacimiento de la UCA, los primeros gobiernos que tuvieron señalamiento, el último gobierno presidido por un militar tenía fuertes señalamientos por parte de la UCA en tema de derechos humanos. Las administraciones del partido Arena fueron señaladas por la UCA en diversos temas de opinión, la revista ECA, en encuestas y en señalamientos claros de cómo qué estaban haciendo bien y qué estaban haciendo mal. También el FMLN tuvo señalamientos por parte de la UCA en tanto de que algunas cosas se estaban haciendo de forma incorrecta, y no es entonces extraño que también este gobierno tenga también señalamientos en temas claros, precisos, que tienen que ver con el funcionamiento del país y que tienen que ver también con el fortalecimiento de la democracia y de los espacios públicos, los espacios políticos públicos que deben permitirse. Entonces, en ese sentido, creo yo que el señalamiento hecho por el diputado a que la UCA no ha señalado a anteriores gobiernos se cae por sí mismo, porque la UCA ha sido un centro que ha mantenido, ¿cómo se llama?, un espacio de opinión pública muy fuerte. La revista ECA en los años 80, por ejemplo, eso era lo más fuerte de la UCA para señalar, por ejemplo, el rumbo que están desarrollándose las políticas públicas, las acciones que están tomando los gobiernos de turno en el tema de gobernanza y gobernabilidad,
también la administración de los fondos públicos, los temas que tienen que ver con la corrupción, el tema de la seguridad pública y el tema de la seguridad nacional, son espacios que fueron y que han sido tomados y que por lo tanto sí, de una forma categórica se puede decir de que también los anteriores gobiernos han tenido señalamientos, este gobierno tiene señalamientos y muy probablemente el gobierno próximo que venga también los va a tener. Estamos hablando entonces que el padre Andreu en efecto tenía razón cuando le dijo al diputado, entonces nosotros sí lo hemos señalado, lo que pasa es que es usted quien no nos ha leído en todo este tiempo. Es claro, o sea, estar empapado de la realidad política nacional implica mucha lectura y tenés que leer de todo, te guste o no te guste. O sea, la información pública ha permitido precisamente que sepamos cómo han administrado la cosa pública los gobiernos anteriores. Eso dio pie a un hartazgo que le permitió a este gobierno capitalizar todo esa insatisfacción por parte de la población, por parte de la sociedad, para llegar al gobierno. Y es precisamente por ello que el fortalecimiento de esos espacios que permiten darle seguimiento al control de la cosa pública, de manera tal que la Contraloría Social y la Contraloría del Estado a través de la Corte de Cuentas puedan converger de manera tal que sepamos cómo se está gastando cada centavo, cada dólar que ha pagado en impuesto cada salvadoreño. Esto es lo que permitió que a través, para mencionar una herramienta, el Instituto de Acceso a la Información Pública obtuviese muchísima información que posteriormente iba a ser utilizada para decirles, ustedes son corruptos. Y que esa información, vemos cómo se llama, que ahora poco a poco el instituto ha ido perdiendo facultades como para poder, ¿cómo se llama?, cada vez más proporcionar información de carácter público que debe estar en manos de la ciudadanía y que no debe ser vedado. En este sentido hemos visto cómo se ha ido tratando de que la reserva de la información de carácter público cada vez vaya dándose en mayores tiempos. Hay alguna información que pidió que no se podía revelar en 7 años, cuando hay información pública, por ejemplo, de cómo se ha gastado el dinero de la pandemia, claro, qué se compró, a quién se compró, por qué se le compra insumos médicos a un taller de mecánica en España, cosas así son las que se ventilan a través y que se pueden conocer a través del Instituto de Acceso a la Información Pública, y en la medida que el instituto tuviese dientes para poder revelar toda esa información, en esa medida también la ciudadanía iba a tener muchísima información valiosa que le iba a poder determinar si el gobierno está gastando el dinero de los fondos públicos del Estado y de los contribuyentes de la mejor manera. Ok, coronel, nos tenemos que trasladar a nuestra primera pausa comercial, pero le dejo plantear la pregunta, y yo creo que me va a entender rápido. ¿Qué le está pasando a la Universidad de El Salvador? Todavía no me conteste, sino luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa Criterios, donde estamos analizando qué fue lo que sucedió la semana pasada. Y ahora, algo que despertó muchísimas dudas durante el fin de semana. ¿Qué es lo que le está pasando a la Universidad de El Salvador? ¿Qué es lo que le está pasando al alma mater de los estudiantes de El Salvador? Estamos hablando, si siempre se han pronunciado, decía la población, ¿por qué ahora están callando? ¿O esto responde a una estrategia? ¿Podrá responder a una posible amenaza, como se menciona por ahí? ¿O realmente qué es lo que le está pasando a la Universidad de El Salvador? Coronel Castillo. Bueno, yo creo que la Universidad de El Salvador, creo, y lo siento así, a través de información que yo he recibido, de que muy probablemente si la Universidad de El Salvador enfrenta una comisión por parte de la Asamblea Legislativa para investigar la forma de cómo ha administrado todo ese presupuesto que recibe, que ronda arriba de los 100 millones de dólares, y cómo lo ha gastado, yo creo que la Universidad de El Salvador no va a salir tan bien parada, porque la forma de cómo el tener, ¿cómo se llama?, esa facultad de administrarlo, según sé, no lo han hecho de la mejor manera. Y muy probablemente si enfrentan una comisión legislativa, ahí sí probablemente resulten hallazgos muy sorprendentes, muy reveladores de la forma de cómo se han administrado esos fondos. La universidad tiene autonomía, que es una de las facultades que tiene la universidad para poder administrarse de forma independiente y autónoma como tal, pero creo de que probablemente en razón de eso viene ese silencio por parte de la Universidad de El Salvador, una universidad que en nuestros tiempos ha sido una universidad combativa y que se ha manifestado en las calles y que ha hecho quemas de llantas, desfiles bufós, pero que ahora parece muy silenciada. Entonces, probablemente la estatura moral para poder enfrentar una comisión de la Asamblea Legislativa, de la forma de cómo se han gastado los presupuestos, te digo porque sí, yo conozco de información de que me han dado, así de una forma general, de que no es tan transparente. Entonces, por ahí probablemente venga la razón por la cual no se escuche esa voz que en otros tiempos pasados se veía de la Universidad de El Salvador, y yo creo que no es tarea de las universidades convertirse en una caja de resonancia. Eso creo yo que tiene que ir para de verdad organizaciones de la sociedad que tienen como tal la misión de poder trasladar la información oportuna de lo que están haciendo los gobiernos de turno. Por eso es de que es importante, ¿cómo se llama?, el fortalecimiento de estas organizaciones, el periodismo como tal, el periodismo, o sea, y que ahora se llama periodismo independiente, sí, claro, es lo que permite saber cómo se está realizando la ejecución de un gobierno. Y pues, te digo, en este tema creo yo que en la medida que la transparencia no sea la carta de presentación de un gobierno, en esa medida es que van a haber problemas en el futuro. Y creo que el hecho de que pueda verse si hay o no hay transparencia, esto tiene que ver en la medida de cómo se faculta que toda la información tenga acceso a la información pública y que eso no esté coartado por el Estado mismo. Claro. A ver, quiero entender algo, coronel. Estamos hablando de que se están haciendo al revés las cosas, porque si se trata de investigar fondos públicos, la primera en la lista debería ser la Universidad de El Salvador, según entiendo, porque sí ha recibido fondos públicos. Ahora bien, esto no es un ataque para la Universidad de El Salvador, son las cosas como son. Y posteriormente se deberían investigar a las demás universidades. Pero yo la semana pasada también planteaba la pregunta, lamentablemente no me la respondieron. Que todavía no se investiga a la Universidad de El Salvador, digamos, o a otras universidades, ¿es un premio a su silencio? ¿O de qué estamos hablando? Bueno, habrá que ver si en el devenir del tiempo surge alguna comisión para investigar también los fondos que ha administrado la Universidad de El Salvador, porque recibe, a diferencia de la UCA, que la UCA es una universidad privada,
y que no recibe fondos del Estado. Ya lo dijo el rector, que lo que administró fueron programas por medio de los cuales convenios con el Ministerio de Educación que permitieron implementar 24 millones de dólares en programas que la UCA desarrollaba. Pero la Universidad de El Salvador sí recibe más de 100 millones de dólares. Ahí sí el Estado debe estar preocupado de cómo se administran y se gastan estos fondos. Porque te digo, si no, va a resultar de que se está investigando, por ejemplo, 24 millones de dólares que fueron utilizados para el tema de educación, para el tema de fortalecimiento del sistema educativo nacional, y pues también estamos viendo que hay otras cosas que no se están investigando. Yo creo que en la medida que se tenga esa capacidad de poder hacer de que toda la información que tiene el Estado sea pública y que se permita que esté al acceso de la población, en esa medida pues no van a haber reclamos. Ahora, vamos cambiando ligeramente de tema y vámonos al plano de seguridad. Algo que también ha dado muchísimo de qué hablar, y es que se ha encontrado una nueva fosa clandestina en Nuevo Cuscatlán. Estamos hablando de que se encontraron 23 cuerpos, y eso sumado a los 3 cuerpos que ya se habían encontrado en los meses anteriores. A ver, ¿de qué estamos hablando? Se está analizando de que está fallando el plan control territorial, o como también se menciona desde el oficialismo, estamos hablando de fuerzas oscuras de los partidos tradicionales. Coronel Castillo. Bueno, el tema de la seguridad pública en nuestro país es prácticamente una llaga que tienen que luchar todos los gobiernos de turno. A partir de los acuerdos de paz, yo lo decía en otra entrevista, que si hay un error que se le puede achacar a los acuerdos, es haber desmantelado la seguridad pública existente en ese momento, sin que estuviese listo el relevo de la nueva seguridad pública que iba a venir. Vale decir que el proceso de relevo de la seguridad de los anteriores cuerpos de seguridad pública tuvo que haber sido sobre la base de ir relevo en posición. O sea, se entrega una posición, se suprime un puesto, pero no fue así. Y ese vacío de seguridad fue llenado por las estructuras que posteriormente son las que han ocasionado más de 90.000 muertos en nuestro país. Ok, coronel, vamos a seguir ampliando sobre el tema, pero no sin antes irnos a una pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya en el bloque anterior nosotros comenzábamos a analizar los diferentes criterios sobre la seguridad pública, sobre la seguridad nacional como tal. Entonces preguntábamos, ¿qué es lo que está fallando y por qué se siguen encontrando más y más fosas? Coronel Castillo. Bueno, esto lo que demuestra es de que el accionar de las estructuras de crimen organizado en nuestro país sigue vigente. Porque hay dos temas muy importantes que se deben de tomar en consideración. Uno, el modus vivendi que permite la operación de estas estructuras, que es el cobro de la extorsión, el cual sigue intacto. El otro es de qué manera, continúa una situación que se ve como un fenómeno, que si bien es cierto, durante periodos de tiempo hay disminución de homicidios, pero también después vemos casos de desaparecidos y de repente
comienzan a aparecer cementerios clandestinos. O sea, este caso no es nuevo. O sea, ya tenemos en particular, aunque desde otro punto de vista o de otra situación, el caso de Chachuapa, el caso de Colón, de Lourdes, el caso de Quesaltepeque y ahora el de la finca suiza de Nuevo Cucatlán, lo cual le puede permitir al gobierno tomar toda la información que se tenga para analizar de una forma más detenida qué está pasando con el plan Control Territorio. Creo de que en un momento determinado esto da pie a que los señalamientos que se han hecho también por parte de la prensa que ha estado investigando esa relación y que le ha dado de llamar que existe una tregua entre gobierno y estructuras criminales, continúa. Habría que ver cómo se llama, qué más casos puedan surgir. Pero sí, la verdad que es preocupante en un municipio que fue catalogado uno de los municipios más seguros de nuestro país, Nuevo Cucatlán, que tiene una zona polo de desarrollo y que viene a afectar la tranquilidad de los ciudadanos de este lugar. Creo que como todos los casos, son situaciones que deben valorarse, que deben de analizarse, porque este es El Salvador, un país que tiene en el tema de la seguridad prácticamente un problema muy serio que debe de continuar evaluando. Ahora, me gustaría que su criterio respecto a un tuit que ponía el diputado Carlos Brock. Fíjese cómo reacciona, ¿no? Usted me dirá si es positivo, si es negativo, si tiene razón o no. Decía, ahí sí, los desaparecidos, ahora, pero no nos vemos publicar ni decir nada de Norman Quijano junto a Portillo Cuadra y sin más, y todos los otros areneros y del frente cuando negociaron con las maras, con vidas humanas. No les resultan sus intentos de desvirtuar la realidad. Esto con el tema de desaparecidos. Y como siempre les decimos, esto no es un ataque, simplemente es un análisis. Coronel. Yo creo que generar un tuit de esa naturaleza en este momento es una afrenta a las víctimas que siguen sufriendo los estragos de la violencia social que enluta nuestro país. Yo creo que es una falta de respeto para las víctimas escuchar un tuit de esa naturaleza, porque se está haciendo un parangón político que no tiene que ver nada una cosa con lo otro. Si hay personas señaladas y que tienen que ser investigadas o que han cometido algún delito, estas deben por supuesto de investigarse, y si resultan culpables pues responder ante la ley. Pero comparar y llevar, hacer un paralelo entre las víctimas del hallazgo de un cementerio clandestino con situaciones de orden político que puede tener que rozar con el tema de corrupción o con otro tipo de parecido a esa naturaleza, yo creo que no vale la pena colocar un tuit de esa naturaleza, porque en realidad hay víctimas que van a ser encontradas y probablemente identificadas, y hay el dolor de una familia salvadoreña por cada víctima que va a recibir. Lo correcto es que el Estado salvadoreño, que el gobierno de la República se manifieste en ese tema. O sea, que emita una publicación y que no haya un silencio pues ante este tema. Yo te digo, son temas, este gobierno ha hablado que su atención van a ser las víctimas. Y las víctimas, cuando hacía alusión a situaciones del conflicto armado salvadoreño, pero también hay víctimas ahora posterior al conflicto armado salvadoreño. Estamos hablando de más de 90.000 salvadoreños que fueron asesinados posterior a la firma de los acuerdos de paz hasta la fecha, y que también ellos merecen respeto. Y claro, si vamos a estar del lado de las víctimas, lo más sensato es no emitir ese tipo de declaraciones públicas de funcionarios públicos, que lo menos que deben hacer es, lo primero, solidarizarse con las familias que han perdido un ser querido o que tienen desaparecidos, y la forma, creo yo, menos respetuosa, más irrelevante y más lesiva a la sociedad es ese tipo de tweets. ¿Qué tanta razón tienen los diputados cuando dicen que esto sigue siendo culpa de Arena y FMLN? ¿En verdad sigue siendo culpa como ellos dicen?
ese discurso se está comenzando a desgastar. ¿Cuáles son sus criterios? Mira, cuando un gobierno asume las riendas políticas de un país, recibe todos los problemas que tiene ese país. Sí. Precisamente la campaña política le permite evaluar, analizar y ponderar cuáles son los problemas de primer orden que tiene una nación y que es la razón por la cual hay un postulado para lanzarse a buscar ser el relevo de un gobierno. Los problemas que llegan con el gobierno y los que recibe el gobierno son parte de con lo que él tiene que lidiar. A veces creo yo de que ocupamos mucho más tiempo para señalar a otros y no darnos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestro gobierno. Eso es un fenómeno que ocurre con todos los gobiernos. Hay una etapa de ceguera política que pasa en los gobiernos y lo podemos ver. Pasó en el gobierno de Tony Saca, ¿sí? Pasó en el gobierno de Mauricio Funes, lo pasó. Y lo pasó en el gobierno de Salvador Sánchez Serén, lo pasó. Para ellos decían, no, el Festival del Buen Vivir es lo máximo que tiene El Salvador. Y muy probablemente algunos ahora digan, no, esta forma de hacer política es lo mejor que nosotros estamos haciendo. Pero la realidad es distinta. La realidad es solucionar los graves problemas que tiene El Salvador, tema de la canasta básica, tema de la seguridad, son temas muy preponderantes que deben de tener la atención, y creo que en la medida que la población sienta que esto se le está resolviendo, que hay oportunidades laborales, que hay espacio en nuestro país para crecer y desarrollarse, y cuando no vemos que están emigrando y están siendo capturados 100,000 salvadoreños en la frontera sur de los Estados Unidos, entonces creemos yo que algo está pasando en nuestro país. Creo yo que en la medida que los salvadoreños vayan viendo que los problemas que tienen no se les resuelven, porque un gobierno es electo para resolver problemas o al menos intentarlo, no para incrementarlos. O sea, y ahí tiene que ver cómo, qué política va a desarrollar para poder, mejorar la situación de cómo la encontró. Y eso tiene que ver para mejorar la vida de los salvadoreños. Pero si por el contrario la canasta básica está más cara, si tenemos más salvadoreños emigrando, si continúan los niveles de inseguridad en el país, si continúan hallazgos como los que hemos mencionado, entonces llega un momento en que el salvadoreño comienza a expresar ese malestar de nuevo, y muy probablemente va a llegar el tiempo también en que los gobiernos van a tener que entregar el poder, porque va a ser la ciudadanía que no va a demandar. Eso es la democracia, y precisamente eso es lo que permitió el acuerdo de paz, lograr que la cuota de poder político que un político recibe en un país, sea gobernante, tenga una controloría, y que esto le permita al final él salir bien evaluado o no evaluado. Creo que el tiempo va a determinar, y al final los acuerdos de paz lo que permitieron fue poderle fortalecer este sistema democrático para que sea la democracia la que elige quién nos gobierna. Si los demás se equivocan, siempre va a haber un relevo generacional que va a pedir la cuota y la cabeza de quienes están gobernando. Si no hicieron bien las cosas los gobiernos anteriores, entonces va a venir alguien y va a decir, yo puedo hacerlo mejor, y el pueblo le va a dar la oportunidad de hacerlo. Ahora bien, si no lo hace, también de igual forma le va a exigir cuentas, y al final le va a pasar la factura. En conclusión, podemos decir de que hasta el momento la ciudadanía está emitiendo su opinión, y lo podemos ver en las encuestas de opinión no sesgadas que pueden reflejar el comportamiento y la conducta que está tomando los salvadoreños en relación a la forma de cómo se está administrando este país. Ok, coronel, nos vamos a trasladar a una nueva pausa comercial, pero también le dejo plantear la pregunta: ¿qué está ocurriendo entre El Salvador y Nicaragua? Ya volvemos. Sambar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos en su programa Criterios, donde ahora corresponde analizar un tema que está bastante fresco. El día de ayer, 6 de febrero, Nicaragua envió un reclamo a El Salvador. Este reclamo era por intromisión al espacio marítimo nicaragüense. Entonces, estamos hablando de una situación donde nuevamente tiene que ver el Golfo de Fonseca, nuevamente tiene que ver en la isla, digamos, Conejo, o realmente esto es aparte y esta situación tiene que ver con otros factores. Coronel Castillo, ¿cuáles son sus criterios? Bueno, el tema siempre del Golfo de Fonseca va a ser un tema de actualidad vigente, en tanto de que continúa pendiente de demarcación y delimitación. Recordemos que hay dos sentencias en relación al Golfo de Fonseca, que de acuerdo a nuestra Constitución de la República dice que es una bahía histórica con carácter de mar cerrado, que tiene espacios colindantes para tres países ribereños que son Honduras, Nicaragua y El Salvador. Lo que estamos viendo es una nota de reclamo diplomático por parte de Nicaragua, por parte específicamente del ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada Colindres, quien expresa de que pues nave de El Salvador, Fuerza Naval de El Salvador, incursionó supuestamente en aguas territoriales que da establecidas de acuerdo a los puntos que establece, ¿cómo se llama?, la nota de protesta que envía Nicaragua, y sobre la base de ello probablemente también la Cancillería de El Salvador, a través de la canciller Alexandra Gil Tinoco, tenga que mandar también la nota aclaratoria para poder dilucidar qué es lo que ha pasado. Si nosotros vemos un poco de historia, Nicaragua fue un país que siempre fue un país aliado para El Salvador en el tema del Golfo de Fonseca, ante las pretensiones expansionistas de Honduras, que quería prácticamente tomar posesión de más sector del que le corresponde. Esto viene prácticamente a abrir un problema en el área centroamericana. Esperamos de que esto no pase a más, sino que se pueda establecer o resolver, indagar qué es lo que sucedió. Nicaragua denuncia que hay una violación al espacio marítimo nicaragüense y que en tal sentido está elevando una nota enérgica de protesta a la Cancillería salvadoreña. El tema del Golfo de Fonseca es un tema que merece mucho la atención de nuestro país. No solamente porque dentro del Golfo de Fonseca tenemos a la isla Conejo, que es una isla de El Salvador que está usurpada de forma ilegítima por Honduras desde la década de los 80, sino también porque todavía queda pendiente, de acuerdo a la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 1992, el tema de la delimitación de los espacios marítimos en el Golfo de Fonseca, y en esto tiene que ver mucho la situación que tenemos con Honduras. ¿Cómo debe responder el Estado salvadoreño? ¿O cuál es la forma correcta de responder? Bueno, la forma correcta debe partir de una investigación. Las autoridades de la Fuerza Naval tienen que reportar también la ubicación que tienen de acuerdo a sus coordenadas marítimas donde estaban ubicados ante los señalamientos que está haciendo Nicaragua, y poder ver si es cierto que están dentro del espacio marítimo nicaragüense o no. Como te digo, el Golfo de Fonseca tiene límites que son aguas interiores, y hay aguas que le pertenecen también a cada estado correspondiente. En este caso, probablemente, posterior a que se haga una investigación, se puede mandar una respuesta a la Cancillería nicaragüense, pero no deja esto de valorarse, que viene a afectar
esas relaciones muy buenas que tuvimos en el tema del Golfo, porque Nicaragua fue nuestro aliado a la hora de poder enfrentar las disputas que hacía Honduras en temas no solamente del Golfo de Fonseca, sino también de limitación de frontera terrestre. Y entonces vamos a ver qué pasa, porque aquí lo que estamos viendo es que se nos está presentando una situación que puede tener una vista particular mucho más grande. Desde luego. Bueno, entonces es el momento de trasladarnos a una pausa comercial y ya volvemos con más temas. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y como acá en Criterios nos encanta comparar los análisis de nuestros diferentes invitados, entonces vamos a comparar también cuáles son los criterios del coronel Castillo respecto a que El Salvador ha caído 11 peldaños en el índice de percepción de la corrupción. Coronel. Bueno, el tema de la corrupción es un problema muy serio. Te digo, una de las razones por las cuales fue señalado este gobierno es que no cumplía los estándares que estaba pidiendo el organismo Fondo del Milenio para asignar un tercer fomilenio a nuestro país, y precisamente el tema de la corrupción era uno de los señalamientos más claros. Para la comunidad internacional hay una percepción cada vez más fuerte de que la transparencia cada vez es más opaca en nuestro país, y que probablemente eso viene a traducirse ya en la realidad en que El Salvador siga cayendo en los índices de evaluación de la corrupción y de la transparencia. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, hay algunas señales que se ven que están alumbrando en el camino que son indicadores de que las cosas pueden no estar muy bien. Temas como lo tienen que ver con la información pública a través del Instituto de Acceso a la Información Pública, persecución a periodistas que están dando seguimiento a temas de corrupción, y todo esto al final viene prácticamente a concluir en que nosotros vemos que hay una sospecha, y ya lo decía una encuesta muy reciente, que ya los salvadoreños comienzan a sentir que hay corrupción en ese gobierno, y que también los organismos internacionales que evalúan el tema de la corrupción lo están viendo de esa manera, y que en esa medida es que estamos cayendo esa cantidad de peldaños en la percepción de índices de corrupción, y muy probablemente en la medida que se sea menos transparente en la administración pública, en esa medida se van cerrando los espacios. Te digo, haber perdido los fondos del Milenio, Fomilenio, que nos regala una carretera muy maravillosa ahí por Comalapa, que se proyecta hacia Zacatecoluca, los apoyos que nuestro país venía recibiendo, por ejemplo, el Claudio Alarce y la prolongación, que también viene del apoyo de fondos de Milenio, todo eso, si no tienes en un momento determinado la transparencia como tu mejor carta de presentación, en esa medida también se convierte en un obstáculo para poder realizar más obras en el futuro. Claro. Bueno, muy bien, coronel, yo sé que hay muchísimos temas por los cuales seguir hablando, seguir dialogando, seguir analizando los criterios. Lamentablemente el tiempo es corto, y le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos tenerlo próximamente. Gracias, Fernando, y gracias a todos los televidentes que han estado en esta noche escuchando. Estas son valoraciones de tipo personal. Agradecerte, y estamos a la orden para cuando nos vuelvas a invitar. Desde luego, y estaré encantado de tenerlo aquí nuevamente. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos sintonizado, y recuerden que ante todo tema de coyuntura nacional, internacional, de todo tipo, el criterio más importante lo tienen ustedes. Que descansen. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.